Buenos días. En el día de hoy hablaremos del manejo de las infecciones urinarias en la atención primaria de la salud. Soy la doctora Alicia Puscama, médica infectóloga. El temario a desarrollar está basado en generalidades, en la epidemiología de las mismas, cómo se presenta desde el punto de vista clínico, cómo se realiza su diagnóstico, hablaremos de itus complicadas y no complicadas, cómo se presentan en mujeres, cómo se presentan en hombres, los casos especiales, su tratamiento y los criterios de internación. Si hablamos de la epidemiología de las infecciones del tracto urinario, representan el 1 al 5% de las consultas en atención primaria de la salud, del 2 al 3% de las consultas en servicios de urgencia, siendo un 22% del total de las infecciones. La incidencia va aumentando con la edad. Las cistitis constituyen el 0.5 de los episodios por persona por año y las pielonefritis están en el orden de los 30 a 40 casos por 10 a la 4 habitantes por año, siendo 5 veces más frecuente en mujeres que en hombres. La prevalencia dijimos que aumenta con la edad y también varía con el sexo. En las mujeres es frecuente en el primer año, entre los 20 a los 40 años y en la posmenopausia. En el 50 al 60% de las mujeres se constatará al menos una infección urinaria durante toda su vida. El 33% de esas mujeres serán menores de 24 años en su primer episodio de ITU y entre un 25 a un 35% de todas las mujeres harán su primera ITU entre los 20 y los 40 años. Los varones tienen menor incidencia que las mujeres en cuanto a número de infecciones, pero se van a igualar en frecuencia a partir de los 65 años. El 10% de los varones está relacionado a la ITU con el sondaje vesical y presentan en general en estos casos ITUs transitorias. Si hablamos de la patogenia, qué gérmenes están implicados en las infecciones urinarias, tanto la cistitis, las pielonefritis no complicadas, las infecciones complicadas, las de pacientes sondados o que se acompañan también de prostatitis, que pasan un 10% a los varones, el germen predominante en todas ellas es el Escherichia coli en la mayoría de las estadísticas en un 70.8% de los casos. Y en menor frecuencia, fíjense, sigue la Klebsiella en el 6.8, los Proteus y las Morganelas en el 2.4, Serratia, Citrobacter y Enterobacterias en el 2.9, Pseudomonas en el 1.4, Acinetobacter en un 1%, Enterococos en el 5.5, Estafilococos en el 2.1 y en hongos en menos del 5%. En cuanto al cuadro clínico, podemos tener un cuadro clínico complejo o oligosintomático, o sea, con un solo síntoma, que lo más frecuente es la disuria en las infecciones urinarias bajas. Pero además puede haber una urgencia miccional o una micción más frecuente que lo habitual que llamamos polaquiuria. Después el dolor al orinar y acompañado de un tenesmo, o sea, de contracción vesical. Y cuando ya el dolor no es solo referido a la zona del lugar de la micción, sino a la zona lumbar y acompañado de fiebre, o trastorno de la conciencia, náuseas y vómitos, y en general, mal estado general, podemos referirnos a que ya estamos hablando de una infección urinaria alta o pielonefritis. El diagnóstico lo vamos a basar, además de la clínica, en el estudio de la orina. Y dentro del estudio de la orina, el sedimento y el urocultivo deben realizarse con la técnica adecuada. Si es una muestra bien procesada, la podemos valorar desde el punto de vista de que es una muestra confiable. En la cistitis tendremos por lo menos 1000 unidades formadoras de colonias. Lo importante es que debe ser un uropatógeno, uno solo. En las pielonefritis hablaremos de recuentos de 10.000 colonias por lo menos.
Y en las infecciones urinarias asociadas a catéteres urinarios, o más comúnmente llamados sondas, hablaremos ya de recuentos de 100.000 unidades de colonias para arriba. Lo importante es que sea de una especie, de un solo uropatógeno. Acá tendrá valor la muestra tomada del catéter urinario por punción cuando es reciente la colocación de la sonda o dentro de las 24 horas de retirado el catéter urinario y una muestra al acecho. Las infecciones urinarias no complicadas se presentan en general de manera aguda, son esporádicas, pero también en atención primaria a la salud hemos visto infecciones urinarias recurrentes, o sea, cistitis a repetición. A veces también las no complicadas pueden ser infecciones urinarias altas, que llamamos pielonefritis no complicadas. En general en mujeres premenopáusicas, las embarazadas se tratarán a continuación, por lo cual no voy a hablar de ellas en esta charla. Y lo importante en la definición para decir que no es complicada es que la paciente o el paciente no deben tener anormalidades anatómicas ni funcionales del tracto urinario y tampoco comorbilidades. En cambio, cuando nos referimos a las infecciones urinarias complicadas, son aquellas que se dan en hombres y en embarazadas, en las cuales tenemos presencia de catéteres o sondas urinarias. El paciente presenta una anomalía anatómica o funcional de su tracto urinario o comorbilidades descompensadas, enfermedades renales o pacientes con inmunocompromiso. En estos casos es importante solicitar hemocultivo, función renal y estudio de imágenes. En las infecciones urinarias en la mujer, más particularmente las pielonefritis, la presentación es variable, puede ser de un cuadro leve hasta un cuadro importante, como dijimos, que llega a la sepsis por bacilos gram negativos. Aunque la mortalidad es baja, la morbilidad, o sea, el número de veces que se tiene esta entidad es importante y puede ser causa de ausentismo laboral. En el anciano o la anciana es una de las causas más comunes de bacteriemia y shock séptico. Y la clínica que la diferencia de la cistitis es el dolor lumbar o hipersensibilidad en esa zona, acompañado de fiebre, náuseas y vómitos, y en un 30% puede tener solo síntomas de infección urinaria baja que llamamos pielonefritis ocultas. En estos casos, los regímenes antibióticos cortos pueden hacer que el paciente tenga recaídas a lo largo de su evolución. En un 20% de los casos no hay síntomas claros de infección urinaria y algunas no tienen fiebre. Entonces, siguiendo con las pielonefritis, es importante que el hemocultivo no se realice en forma rutinaria porque el resultado no va a cambiar el tratamiento. Las tasas de bacteriemia son entre el 10 y el 50% en mujeres adultas según los factores del huésped, porque obviamente si hablamos de enfermedades graves, insuficiencias cardíacas, obstrucciones urinarias o pacientes añosos mayores de 65 años, las bacteriemias se acercan más al 50%. Puede ser útil en algunas situaciones con alta prevalencia de bacteriuria asintomática o en sujetos que reciben tratamiento antibiótico previo. En el 80% de los pacientes con pielonefritis, el recuento de colonias habíamos dicho que era 10 a la 6, o sea, mayor a 10 a las 5 unidades formadoras de colonias. El estudio de imagen nos ayuda, pero no hay que solicitarlo de rutina, solo para descartar una obstrucción, un absceso o una anomalía de la vía urinaria en pacientes que presentan sepsis, shock séptico, o hay un diagnóstico o sospecha de obstrucción del tracto urinario, cuando el pH es mayor a 7, cuando el índice de creatinina es bajo, menor a 40 mililitros por minuto, o cuando los síntomas no se han resuelto a las 72 horas de un tratamiento antibiótico instituido. La ecografía, que es menos costosa y más sensible, puede detectar la presencia de una hidronefrosis o una litiasis acompañante al cuadro infeccioso. Y la tomografía es el estudio de elección en el caso de sospecha de abscesos, inflamaciones y producción de gas. En las mujeres posmenopáusicas es frecuente la entidad de infección urinaria porque
se colonizan más frecuentemente con bacilos gram negativos, y esto es debido a que su flora protectora, que son los lactobacilos, desaparecen o disminuyen notablemente. Se eleva su pH, también hay cambios estructurales anatómicos como la atrofia del epitelio uretral, y también presentan más frecuentemente residuo postmiccional, hipotonía del detrusor, y además generalmente tienen un prolapso de órganos pélvicos. En los estudios epidemiológicos se ha demostrado que entre el 15 al 20% de las mujeres entre 65 y 70 años y el 20 al 50% de las mayores de 80 años tienen bacteriuria, lo cual no implica infección urinaria. La incidencia de ITU varía en edades entre un 10 a un 30%. El espectro clínico de presentación varía desde lo clásico de una infección urinaria baja o alta, y en mujeres autoválidas puede ser también algún síntoma típico, y en las personas que no son o tienen problemas del sensorio pueden confundirse con mayor letargo, delirio, febrícula, anorexia, y es más dificultoso el diagnóstico, y en general se sobreusan los antibióticos en estos casos. El tratamiento empírico de la infección urinaria en las posmenopáusicas es el mismo que en las mujeres jóvenes. La nitrofurantoína no debiera utilizarse cuando el clearance de creatinina es menor a 50 mililitros por minuto. Evitar el uso empírico de quinolonas como primera elección, dada la alta tasa de efectos adversos y la alta tasa de resistencia de Escherichia coli en mayores de 65 años. En las infecciones urinarias recurrentes en las mujeres, las definimos como 3 episodios de infecciones urinarias en el último año o 2 episodios en los últimos 6 meses. Los estudios muestran que entre un 30 a un 44% de los pacientes que tienen un episodio de cistitis aguda tendrán una recurrencia, a menudo dentro de esos 3 meses. Y es una de las principales causas de consulta en los servicios de infectología y también ambulatorias. Estas ITU recurrentes, algunas medidas que las pueden disminuir y que podemos hablar con nuestros pacientes, es evitar que retengan la orina, promover la micción poscoito, evitar el uso de diafragmas con cremas espermicidas como método anticonceptivo, evitar el estreñimiento, el uso de arándanos o jugos en forma de jugos o comprimidos, aunque no hay mucha evidencia, saber que interfiere con la warfarina. Los estrógenos tópicos, porque dan mayor trofismo a lo que es el epitelio de la zona perineal, ya sean óvulos, cremas, anillos vaginales, disminuyen el número de ITU en comparación con los estudios realizados con placebo. También incrementar la hidratación, porque el barrido mecánico de los gérmenes de la vía urinaria es un método barato, seguro, y no selecciona resistencia antibiótica. Otras que no se han podido demostrar su eficacia, pero también la van a encontrar en la literatura: los estrógenos sistémicos, el uso de la D-manosa, las vacunas que están en vía de experimentación, y no se dispone evidencia para valorar la eficacia de la acidificación de la orina con vitamina C, por ejemplo, aunque lo habrán sentido también nombrar. En estas infecciones urinarias recurrentes hay que establecer una profilaxis antibiótica en las mujeres que presenten 3 episodios en el año, y los antibióticos elegidos serán los de la lista AWARE, o sea, los seguros, como son trimetoprim-sulfa, cefalexina y furadantina, a fin de decolonizar el periné y disminuir la flora entérica. La elección del antibiótico deberá hacerse en base a los resultados de urocultivos previos y a los datos de la epidemiología local, por lo cual nos tenemos que comunicar con el bacteriólogo que tenemos de referencia en nuestro centro. Entonces, él nos dirá qué gérmenes se están documentando en las infecciones urinarias de nuestros pacientes y qué sensibilidad tienen esos gérmenes para elegir el antibiótico. No solo el antibiótico como tratamiento, sino como profilaxis. Recordemos que en profilaxis se trata de elegir un antibiótico de menor espectro para reservar aquellos de mayor espectro en los tratamientos. La duración de las profilaxis están dadas entre los 6 a 12 meses
y en las mujeres que tienen altas tasas de recurrencia puede extenderse un poco más. También se utiliza el antibiótico postcoito en aquellas mujeres que relacionan su infección urinaria a la actividad sexual. En estos casos se utiliza el comprimido asociado de sulfa con trimetroprima, 400 miligramos de sulfa y 80 de trimetroprima, un comprimido, o furadontina, una dosis de 100 miligramos, norfloxacina y cefalexina a dosis de 250 miligramos. ¿Qué podemos decir de las infecciones urinarias en hombres? Que su incidencia es menor en los hombres jóvenes, de 6 a 8 episodios de ITU por cada 10.000 hombres entre los 21 y los 50 años. Pero la incidencia va a aumentar a partir de los 50 años. ¿Por qué? Porque empieza a establecerse una hipertrofia prostática benigna y porque también están sometidos a instrumentaciones de la vía urinaria, y esos son los factores predominantes de riesgo. Siempre debe efectuarse un urocultivo para su estudio, considerando significativo, como dijimos en cistitis, los recuentos de un monocultivo de un monogermen de 10 a la 3 unidades formadoras de colonia por mililitro. Muy pocos trabajos han evaluado el tratamiento de la situ en hombre, debido probablemente a la menor frecuencia en esta población en comparación a la mujer adulta. La duración óptima del tratamiento en hombres, si bien no ha sido estudiada suficientemente con evidencia, pero los datos los extrapolamos de los mismos tiempos que se usan para tratar las infecciones urinarias en mujeres. En ausencia de datos clínicos o de laboratorio que sean orientadores, la evaluación rutinaria con imágenes sería innecesaria. Los estudios rutinarios de imágenes deben reservarse para el fracaso terapéutico, para cuando hay una recurrencia temprana de síntomas, cuando encontramos hematuria microscópica persistente o cuando sospechamos una anomalía urológica mayor. En caso de requerirse estudio por imagen, la ecografía renal es el método costo efectivo de elección para evaluar la presencia de obstrucción y guiar las intervenciones. En segundo término, utilizaremos la tomografía, que puede ser útil para definir causas de obstrucción, naturaleza de la misma y extensión de las lesiones intra y extrarrenales. Cuando estaremos con un semáforo en rojo, en situaciones especiales que tenemos que abordarlas en equipo interdisciplinario, sobre todo con el nefrólogo y el urólogo, en las infecciones asociadas a sonda vesical o cuando el paciente tiene antecedentes de litiasis o stent ureterales, en las infecciones asociadas a liptotricia extracorpórea, en pacientes sometidos a nefrolitotomía percutánea o litotricia transureteral, en las proctitis bacterianas agudas asociadas a biopsia prostática transrectal y en aquellos que tengan orquiepididimitis. ¿Cuáles serían los tratamientos? Bueno, antes de saber qué tratamiento es saber cuándo no se trata. No se tratan los pacientes normales con bacteriuria asintomática. O sea, no se van a tratar los diabéticos, no se van a tratar los mayores de 65 años institucionalizados. Las alteraciones de la vía urinaria son dados crónicos, porque va la sonda crónicamente, digamos, colocada, se coloniza. Y tampoco los pacientes con cateterismo intermitente. Sí daremos tratamiento dirigido según antibiograma a las embarazadas, que se tratará más adelante en extensión, y previo al procedimiento urológico. O si se va a someter el paciente a una cirugía, obviamente una bacteriuria deberá tratarse previo a la cirugía. ¿Cuál es el tratamiento de primera elección en la cistitis? Es la furantina o la nitrofurantoína. La dosis será 100 miligramos cada 6 horas por 5 días. O la otra droga que podemos elegir, que es muy accesible y costo efectiva, es la cefalexina a 500 miligramos cada 8 horas por 5 días. En el caso de pielonefritis, en pielonefritis ambulatorias, elegimos la ciprofloxacina, 500 miligramos cada 12 horas por vía oral, y en el paciente internado, la droga de elección es la ceftriaxona, 1 gramo por día parenteral. En el caso de los hombres, es el mismo tratamiento que las mujeres,
Las embarazadas serán tratadas a continuación, siempre se pide urocultivo. Y en la posmenopausia también se elige la furadantina o nitrofurantoína, siempre que el clearance sea mayor a 50 mililitros por minuto, o sea, no sea una paciente inmunocomprometida en la función renal. Y la otra droga de segunda elección es la cefalexina. Debemos tener en claro, cuando viene un paciente a la atención ambulatoria, cuándo lo tenemos que internar. Cuando es un paciente que no tiene tolerancia a la vía oral. Cuando lo vemos en mal estado general, o sea, cuando sospechamos que hay severidad de su infección. Cuando hay comorbilidades descompensadas. Vamos a poner un ejemplo, un diabético descompensado con una infección urinaria. Cuando se sospecha obstrucción o abscesos, ya sea porque lo relata el paciente o porque en la clínica estamos evaluando esa posibilidad. Cuando es un paciente inmunocomprometido, cada vez son más los pacientes que en la primera instancia van a los centros de salud periféricos y están tratados por un cáncer o están con una inmunosupresión por alguna medicación. Entonces, estos pacientes obviamente deben internarse. Los pacientes que refieran haber tenido insuficiencia renal aguda y los que no tenemos un diagnóstico cierto, o sea, justamente tenemos dudas diagnósticas y para su mejor abordaje y llegar al diagnóstico preciso se interna. No está puesto, pero también los casos sociales muchas veces los tenemos que internar. Les paso aquí la bibliografía en la cual me he basado y agradezco muy especialmente al doctor Lautaro Bedia de SADI y a Victoria Codina que han colaborado para que pueda brindarles este material. Bueno, quedo a la espera de las preguntas y muchas gracias por su atención.